Yo, doctor, buenas noches. Ya, ¿cuál es tu nombre? Perdona. Estefano, doctor. Ya, Estefano, disculpa. Ya, a ver, vamos, Ya, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. En esta oportunidad, yo y mi compañero vamos a exponer sobre lo que sería la semiología osteoarticular, específicamente de la muñeca y de la mano. Vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de la muñeca. Bueno, como una breve introducción, vamos a hablar de lo que sería la anatomía de la muñeca. Vamos a ver de su articulación principalmente, ¿no? Vamos a ver que esa es una articulación sinovial, porque presenta manera sinovial, y condilia porque permite movimientos en dos ejes. Ahorita vamos a hablar de eso y eso va a ser muy importante ya que esos tienen un rango normal y si este rango está aumentado, podemos ver que nos va a dirigir hacia ciertas patologías. Y vamos a encontrar acá tres articulaciones principales. La articulación radiocarpiana, entre lo que sería el radio y la primera fila de huesos del carpo. Luego la articulación mediocarpiana entre las dos filas de huesos del carpo. La articulación radiocubital distal, que sería entre el radio y el cúbito. Ahora también tenemos que ver de que en la cara palmar de lo que sería la mano, vamos a ver el paso de lo que sería el nervio mediano. Eh, por lo que, vamos a ver que este va a inervar a lo que sería la eminencia tenar y a la cara palmar de lo que sería el dedo pulgar, índice, meñique y al lado radial de lo que sería el anular. Ahora vamos a ver, como ya les comenté, las amplitudes de los movimientos, que estos tienen un cierto rango de manera normal. Como ya les expliqué, si estos están aumentados, puede darnos un indicio de unas patologías. Para empezar, vamos a hacer la flexión dorsal o dorsiflexión y la flexión palmar. La flexión dorsal vamos a ver que puede llegar hasta un rango de 70 grados, mientras que la flexión palmar básicamente puede formar un ángulo recto de 90 grados. Ahora vamos a ver la lateralización cubital y la lateralización radial. Vamos a ver que para empezar, para estos, lo que vamos a hacer, básicamente vamos a trazar una línea que pase por la mitad de lo que sería el antebrazo. Y de acá se supone que vamos a formar un ángulo con lo que sería la mitad del dedo medio. Para así, digamos, ver el ángulo que se forma, si está dentro de lo normal o si es anormal. Vamos a empezar con la lateralización cubital. Vamos a encontrar un rango de 60 grados de manera normal. Mientras que la desviación radial, vamos a encontrar un rango que es mucho menor, que sería de 25 grados. Vamos a pasar a lo que sería la inspección y luego la palpación. Hablando para empezar de la inspección, vamos a ver, acá lo que tenemos que evaluar o buscar es si hay una deformidad o una tumefacción. Entonces lo que podemos encontrar acá, por ejemplo, es una desviación radial, que esta puede ocurrir en la fractura de Coles. ¿Qué es la fractura de Coles? De Coles básicamente es una fractura del extremo distal del radio. Esta comúnmente suele ocurrir por una caída sobre la palma de la mano. Digamos, una persona se cae y al momento de querer apoyarse, va a poner la mano como apoyo para, digamos, no comprometer otras estructuras. Y al momento de apoyar, puede fracturarse lo que sería la parte distal del radio. Entonces, lo que vamos a ver acá, una forma de recordarnos, como sabemos, el tenedor, si vemos la parte dorsal del tenedor, vamos a ver que este es convexo. Entonces, una forma de recordarnos, de ver, digamos, a la inspección, vamos a ver esta mano, como vemos acá, tanto en la radiografía como en la imagen, como un dorso de tenedor. O sea, vamos a ver primero el antebrazo, luego de que hay esa elevación dorsal, como si fuera el dorso del tenedor, que es una forma en la que nos podemos recordar. Ahora, viendo lo que sería la prominencia del cúbito, esto va a ocurrir en la deformidad de Madelung, que esta no tiene que confundirse con la enfermedad de Madelung, que la enfermedad es una lipomatosis, o sea, presencia de masas de lípidos de manera simétrica en distintas partes del cuerpo. En cambio, esta va a ser una deformidad particularmente del cúbito. Como vemos aquí, vamos a encontrar de que va a sobrelevarse, ¿no? O sea, lo contrario de lo que sería, digamos, la fractura de Colles, vamos a ver, sobreleva el cúbito.
y esta va a generar un dolor y una limitación del movimiento, ya sea la dorsiflexión, luego la flexión palmar o las desviaciones. Vamos a seguir con lo que sería la subluxación cubital. En esta vamos a ver que se da principalmente en lo que sería la artritis reumatoide. Y acá vamos a ver lo que nos dice es de que en estos casos, una forma, digamos, un signo, por decirlo así, nos menciona en Oriente de que al presionar va a ser como una tecla de piano, de que al presionar tú lo presionas y se parece que va a regresar en el caso de lo que sería la subluxación del cúbito. Para mencionar una diferencia entre una luxación y una subluxación, que básicamente la luxación es simplemente la separación parcial, mientras que la luxación es total. O sea, en el caso de la subluxación cubital sería solo una separación parcial. Y ahora vamos a ver las tumefacciones, que como ya les expliqué, aparte de ver lesiones como traumatismos, también tenemos que ver lo que serían las tumefacciones o hinchazones. Acá vamos a hablar de los gangliones y también de la enfermedad de Sudeck. Un ganglión, ¿qué es un ganglión? Básicamente, vamos a ver que estas van a ser tumefacciones localizadas esféricas, básicamente en lo que sería la muñeca. Estos van a ser quistes cuyo contenido va a ser líquido, de tipo gelatinoso. Y estos principalmente se van a, una forma de, digamos, verlos, vamos a ver que se van a dar cuando vamos a hacer la flexión palmar, en ese ángulo de 90 grados máximo, como se diría, y esta va a estar acompañada de dolor. Ahora, en la enfermedad de Sudeck vamos a ver que no solo va a haber una tumefacción de lo que sería la muñeca, sino de la mano en general. Y acá también tenemos que ver las características a la simple inspección, como sería la piel, que como vemos, es una piel que es brillante, tiende a ser eritematosa y también es hipersensible tanto al dolor como a la temperatura. Y esta normalmente ocurre secundaria a traumatismos como por ejemplo la fractura de coles, lo que ya les mencioné del dorso de tenedor. También vamos a ver lo que sería la tumefacción de la articulación radiocarpiana y acá la tendinositis estenosante. Básicamente acá lo que vemos que es primero vamos a hablar de la tendinositis estenosante. ¿Y qué es esta? Básicamente es una sinovitis, o sea, una inflamación del sinovial de lo que serían las vainas, tanto del abductor largo y del extensor corto del pulgar, como vemos en esta imagen, ¿no? Acá vamos a ver lo que va a ocurrir, es una inflamación en la región lateral del radio, o sea, como vemos, nos ayudamos por lo que sería el pulgar, vemos que a ese lado donde está el pulgar está el radio, y vamos a ver de que va a ocurrir acá una inflamación en la parte lateral de lo que sería el radio. Vamos a ver que, como ya les mencioné, es por una inflamación, una sinovitis, de lo que serían las vainas, tanto del abductor largo y del extensor corto del pulgar. Bueno, en el caso de la tumefacción de la articulación radiocarpiana, vamos a ver que va a ocurrir por ejemplo, por TBC, por artritis reumatoide. Vamos a ver de que esta va a presentarse de una forma transversal. ¿A qué me refiero con eso? De que va a ir desde las apófisis estiloides, tanto del radio hasta la del cúbito. Acá vamos a ver que esa se va a dar en ambas caras, o sea, tanto en la cara palmar como en la cara dorsal. Y vamos a buscar acá una tumefacción al unir las palmas. O sea, básicamente, ¿cómo vamos a darnos cuenta de que va a ocurrir esto? Vamos a hacer vamos a pedir al paciente que haga como si, digamos, hiciera una oración, ¿no? Como si se pusiera a orar. Y ahí se va a notar de mayor forma lo que sería esta tumefacción, como ya les expliqué, tanto de la parte de la cara palmar como de la cara dorsal. Ahora vamos a pasar, luego de la inspección, a lo que sería la palpación. Vamos a ver de que esta palpación va a darse en una flexión palmar leve. Básicamente, acá vemos que, por ejemplo, la tumefacción va a percibirse mejor apoyando los pulgares, como vemos en esta imagen, sobre la región dorsal del carpo. Y acá tenemos que comprobar no solo si hay una tumefacción, sino también el aumento de la temperatura local que puede haber muchas veces.
Luego, acá vamos a empezar hablando de lo que sería la maniobra de Finkelstein. Esta, ¿para qué nos va a servir? Básicamente para la tenosivitis de De Kerman. Como ya vimos anteriormente, lo que les expliqué, la tenosivitis esternuzante de Kerman, lo que va a afectar tanto a la vaina de lo que sería el abductor largo y el extensor corto del pulgar. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como va a haber una hipersensibilidad en las vainas de estos dos músculos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta maniobra? Básicamente, le vamos a pedir primero que el paciente flexione el pulgar, como vemos acá. Luego vamos a ver que a esa flexión del pulgar cierre los dedos de o sea, los otros cuatro dedos. Habiendo hecho esto, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a ejercer una ligera desviación cubital, como vamos a ver acá, o sea, hacia el lado del cúbito. Y si el paciente presenta un dolor positivo, o sea, presenta un dolor agudo al realizar esta maniobra, obviamente no con mucha fuerza, ¿no? Sino de manera ligera, vamos a ver de que es una tenositis de Kerwan, de estos dos músculos, ¿no? Sí, ahora vamos a hablar de lo que sería el síndrome del túnel carpiano. Como ya les mencioné anteriormente, este se va a dar por una compresión del nervio mediano, que en este caso va a inervar a lo que sería la eminencia tenar, que la encontramos aquí, y lo que serían la cara palmar de lo que sería el dedo pulgar, el dedo índice, el dedo medio, y el lado radial de lo que sería el dedo anular. Entonces, particularmente para el síndrome del túnel carpiano, vamos a tener principalmente dos signos, tanto el signo de Tinel como la maniobra de Fallen. Eh, Acá lo que tenemos que ver es de que primero encontremos dolor y parestesia, es decir, un tipo de hormigueo al realizar tanto ese signo como esta maniobra. ¿En qué consisten estos? En el signo de Tinel vamos a ver de que en la parte eh, palmar de la muñeca, vamos a hacer un ligero golpe en la, prácticamente en, en la mitad de lo que diríamos de la muñeca, ¿no? Vamos a percutir ligeramente lo que sería la muñeca. En el caso de no tener un instrumento con el cual también podemos realizarlo con los dedos. Y cuando la realizamos, si encontramos que existe dolor y parestesia, como le digo, o por ejemplo un hormigueo cuando al realizar este golpeteo, es porque pues, es síndrome del túnel carpiano. Y ahora en la maniobra de Fallen, lo que tenemos que hacer es de que, como vemos, va a unir las manos por sus caras dorsales y una flexión ventral. Y tenemos que mantenerlas estas de 1 a 2 minutos. Si notamos que después de pasar este tiempo el paciente siente hormigueo, entumecimiento o dolor en los dedos, es también positivo a lo que sería el síndrome del túnel carpiano. Ahora vamos a hablar de las crepitaciones, que son ruidos que podremos encontrar en determinadas patologías. Vamos a ver que en el caso de las crepitaciones, vamos a ver que cómo vamos a escuchar estas. Principalmente tenemos que rodear la muñeca con una mano, como vemos aquí. Luego vamos a realizar los movimientos que ya les mencioné antes. La flexión palmar, la flexión dorsal y la desviación cubital. Una vez realizados estos tres movimientos, si escuchamos que después de la realización de los movimientos hay un cierto ruidito, unas crepitaciones, es porque puede presentar alguna de esas patologías. Puede presentar una osteoartrosis, una fractura del escafoides, que esta se da normalmente es por postoperatorio, postquirúrgico. No, fractura del escafoides y la enfermedad de Kienbock. De la enfermedad de Kienbock, creo que podríamos hacer un poco de énfasis de que básicamente en esta lo que encontramos es una necrosis de lo que sería el hueso semilunar, y esta ocurre posterior a cirugías en la que, por ejemplo, pueden por error haber cortado alguna arteria o diseccionado alguna arteria y ya no recibe irrigación, lo que sería el hueso semilunar, por lo que ocurre una necrosis de esto y ocurre dolor justamente producto de esto.
Ahora vamos a ver que en el caso de lo que sería la tenosivitis de los extensores, vamos a encontrar también crepitaciones, pero esas van a ser crepitaciones más finas. Y en estas vamos a pedirle al paciente que flexione y que extienda los dedos. Y si, digamos, al realizar esos movimientos se escuchan las crepitaciones, es porque existe una tenosivitis de justamente los extensores. Ok, doctor. Buenas noches, doctor y compañeros. Voy a continuar con la exposición. Ahora yo les voy a hablar sobre la parte de la osteoarticular, pero de la mano y de los dedos. Para esto es muy importante tener en cuenta que el estudio de la mano siempre va a ir junto con el de la muñeca para que haya un mejor entendimiento y pues porque tienen muchas cosas relacionadas. Normalmente si la muñeca se ve afectada, lo más probable es que la mano también se vea afectada, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos una buena evaluación semiológica? Sí, tenemos que empezar en el interrogatorio preguntando, porque normalmente vienen por dolor o por algo que les molesta o les llama la atención, ¿no es cierto? Entonces, tienes que preguntar las características del inicio, la localización, la frecuencia de los síntomas que tiene, y esto te va a permitir identificar algunos cuadros típicos, más que todo de enfermedades reumatológicas o de enfermedades del colágeno. Y también te puede hacer distinguir entre afecciones que se manifiestan en las manos, pero cuya causa sea en otro lado. Por ejemplo, la angina, el síndrome del opérculo torácico, el túnel carpiano o de Raynaud. Al costado vemos una imagen que es del síndrome del opérculo torácico, en donde se ve, ¿no?, que es más o menos a nivel de la clavícula. Hay un compromiso del van que se va a dirigir a la mano y pues esto va a causar problemas en la mano. Otra cosa que es muy importante preguntar es la profesión, ya que mayormente los pacientes que vienen con afecciones en la mano, osteoarticularmente hablando, tienen una profesión que les conlleve a ese mal, o por la edad, una de dos. Y bueno, en este caso, las profesiones, ¿no?, que más tienden a tener problemas serían las personas que trabajan con las manos, por ejemplo, los maestros de obra que están expuestos a golpes y demás cosas, o escritores, ¿no?, que constantemente tienen que mover la muñeca y las manos y pueden tener algún problema, ¿no? Como ejemplos nomás. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora, también tenemos que entender un poco sobre su morfología general. Así que este es algo corto, ¿no? Hablando de la anatomía de la mano, en este caso más que todo de los huesos y de las articulaciones que va a tener. En cuanto a su anatomía, vamos a ver que hay los huesos carpianos, que el compañero ya lo mencionó, que son parte de la muñeca, y de ahí pasamos a los metacarpianos y las falanges. Las falanges se dividen en tres, una distal, una medial y una proximal. Hay que recordar esto porque mayormente son en estas zonas en las que pasan los problemas. Y bueno, también los huesos que ya mencionó, que son el radio y el cúbito. Ahora, de las articulaciones de la mano, tenemos articulaciones del carpo y articulaciones de la palma y de los dedos. En las articulaciones del carpo, o parte de la muñeca, son las intercarpianas y las mediocarpianas. Ya también en las articulaciones de la palma y de los dedos, acá son un poco más abundantes, que son las carpometacarpianas, las intermetacarpianas, las metacarpofalángicas y las interfalángicas. Siguiente diapositiva, por favor. Otra parte importante de la inspección es que tenemos que ver los movimientos que realiza, ¿no?, la mano. Y en este caso es muy importante la comparación bilateral para ver si hay algún problema con el paciente. Y bueno, acá tenemos algunos de los movimientos. En cuanto a la mano, puede hacer una flexión de 90 grados y una extensión hasta de 25 grados. Esos son los movimientos que hace la mano en general. La parte que más movimientos tiene son los dedos. En este caso, las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales o distales. También vemos el movimiento de las metacarpofalángicas que pueden hacer una flexión de 90 grados y las interfalángicas una flexión de 120 grados.
Y otra parte importante también es el primer dedo o el dedo pulgar, que también tiene sus propios movimientos, que aparte de la flexión y extensión, también tiene la abducción y la oposición. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora viendo en la inspección vamos a ver las patologías relacionadas con la mano. Algo muy común de ver es el fenómeno de Raynaud, que te puede orientar a una colagenopatía o a a la colagenopatía, que mayormente es por frío o de carácter psicológico. Como se ve en la imagen y llegan a distinguir, si se ve de color blanco, puede ser a que haya poca circulación de la sangre. Si se ve de color rojo, es que la sangre está regresando y puede doler al momento de su regreso. Y si se ve de color azul, es que hay una baja oxigenación en la sangre. Otra enfermedad característica es el síndrome de Reiter. En este caso es una enfermedad inflamatoria que no es necesariamente de la mano solamente, ¿no? Puede ser una inflamación o una infección bacteriana en otra parte del cuerpo que puede llegar hasta tus manos. Generalmente es de transmisión sexual o gastrointestinal y lo que te genera, como se ve en la imagen, puede ser heridas, cambios de coloración, colagenopatías y demás. Otra enfermedad que también tenemos es la de Dupuytren, que se observa la retracción y el engrosamiento nodular de la aponeurosis palmar, de la palma de la mano. Como se ve en la imagen, en este caso hay una flexión de la articulación metacarpofalángica del cuarto dedo y en general es el que más se va a afectar. Siguiente diapositiva, por favor. Otras patologías, tenemos a la artritis psoriásica o a la osteoartropatía hipertrófica. En la artritis psoriásica hay lesión de las uñas, que se va a observar en el 70 o 80% de los pacientes que tienen esta enfermedad, y se van a observar piqueteados, como si hubieran agarrado una aguja y lo hubieran piqueteado, ¿no? Otras cosas que se pueden observar son la hiperkeratosis debajo de las uñas, la onicólisis, que cuando hablamos de onicólisis se refiere a que las uñas están separadas del lecho ungual. O sea que hay, como si se hubieran levantado tus uñas, como si se fuesen a salir. Y también hay surcos horizontales visibles y o palpables. En este caso, en la primera imagen, es donde se ve la hiperkeratosis debajo de las uñas, la onicólisis y los surcos horizontales visibles o palpables, ¿no? de los dedos. Y en la segunda imagen, en la imagen que tiene la letra C, ahí es donde se ve el piqueteo de las uñas. Ahora, hablando sobre la osteoartropatía hipertrófica, acá los signos más característicos son las uñas en vidrio de reloj, que en sí es que hay una sobreelevación de las uñas, ¿no? Y también se puede ver onicólisis, por ende es que se ve de ese color blanco, ¿no? Como si estaría separado del lecho ungual. Además de eso, también los famosos dedos en palillo de tambor, que también son conocidos como la acropaquia, o los dedos hipocráticos, si no estoy mal. Acá va a haber periostitis, o sea, dolor, y tanto de los huesos y de las articulaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Otras patologías relacionadas que no van tanto a las articulaciones, sino más bien a los músculos, como para mencionarlo nomás, ¿no? Tenemos a las atrofias de la mano. En este caso, por ejemplo, en algunas de las enfermedades que el compañero ya mencionó, por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano, además del dolor y de las parestesias que pueden haber, también puede haber una atrofia en cuanto a la eminencia tenar, como se ve en la primera imagen a la izquierda. En la segunda imagen, a la derecha, tenemos el síndrome del canal de Guyon, que ya también es como, por así decirlo, lo contralateral. En este caso, donde va a haber atrofia sería en la eminencia hipotenar. Ahora, hablando sobre el síndrome de Aran-Duchen, como se ve en la tercera imagen, el niñito, en sí es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo,
que hay una atrofia general de todos los músculos, pero también se observa en las manos, tanto en la musculatura tenar, la hipotenar, la cubital anterior, la flexora y la interósea de los dedos. O sea, hay una atrofia general de toda la mano. Similar a la esclerosis lateral amiotrófica, donde también se va a buscar la hiperreflexia y las fasciculaciones de la mano, como se ve en la imagen con fondo rosado. Y también en la poliomielitis y la lepra va a haber una atrofia general de toda la mano, como se observa en la última imagen de fondo verde. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, enfermedades más relacionadas a las articulaciones y a los huesos, tenemos a las deformidades, tanto en las manos como en los dedos. Van a haber muchas, y he mencionado las que más se conocen, ¿no? Por ejemplo, la desviación cubital, que es algo que el compañero también mencionó. También está relacionado con el cúbito, ¿no? En sí se le llama así a la desviación cubital, es porque los dedos se van hacia el lado del cúbito, hacia ese costado, como que si se doblaran, ¿no? En este caso, la mayoría de enfermedades, de todas las enfermedades de la mano, al ser de carácter artrítico, prácticamente la mayoría está causada por la artritis reumatoide, la fiebre reumática y el lupus, que son las que generan las enfermedades, o todos los signos que les voy a comentar están generados más que todo por esas enfermedades. También tenemos a la mano en escuadra, que se observa en la risartrosis, que es otro tipo de enfermedad de carácter perdón, es otra enfermedad de carácter óseo y de las articulaciones, ¿no? En este caso te presenta dolor, debilidad y rigidez. Es similar a la artritis reumatoide. También tenemos a la mano en garra, que es por rigidez articular. En este caso hay engrosamiento e induración de la piel y una flexión permanente de los dedos, como se ve en la tercera imagen, la de abajo. La de abajo a la izquierda es como una mano en garra, ¿no? Como se entiende. También va a estar presente en la esclerosis sistémica y en la artritis psoriásica. Otra enfermedad o otro signo que podemos encontrar son los dedos en anteojos de teatro o dedos telescopados, que aquí hay una osteólisis, ¿no? Que es un daño a nivel de los huesos. Por ende, las falanges se van a ver de distintos tamaños, y se observa como en la imagen derecha, adquiere ese carácter de las manos, ¿no? Tanto en los huesos como en las articulaciones metacarpianas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, otras deformidades de la mano y de los dedos, también vamos a encontrar las deformidades que causa más que todo la artritis reumatoide. En este caso tenemos los dedos en cuello de cisne, los dedos en ojal y los dedos en martillo, como se observa en la imagen. En caso de los dedos de cuello de cisne, va a haber la articulación metacarpofalángica, va a estar en flexión. La interfalángica proximal va a estar en hiperextensión y la interfalángica distal va a estar en flexión, como se observa en la imagen. En los dedos en ojal o de Boutonniere ya también va a haber entre las interfalángicas proximales va a haber una flexión, y en las interfalángicas distales va a haber una extensión. Y en los dedos del martillo va a haber una extensión de la segunda falange, que no puede flexionarse, o de las interfalángicas proximales, y en la tercera falange va a estar en flexión constante. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos los dedos en resorte, que en este caso son dedos, como se observa en la imagen, que van a permanecer en flexión a causa de un bloqueo provocado por un nódulo en el tendón flexor a nivel de la articulación metacarpofalángica, que va a impedir la extensión. Y como ya mencioné, también se va a presentar en la artritis reumatoide, la osteoartrosis, la gota, o puede ser de carácter idiopático.
Ahora, otra cosa que mencionan los libros son los nódulos en las manos y en los dedos. Acá también tenemos unos cuantos nódulos. Tenemos al nódulo de Heberden, que va a ser en la interfalángica distal, como se observa en la imagen. En la cara dorsal va a ser de carácter redondeado y mayormente se va a vincular con la artrosis. El que va después, como se ve en la imagen, es el nódulo de Bouchard, que está situado en la articulación interfalángica proximal. Va a ser fusiforme y de origen degenerativo. Va a degenerar tanto las articulaciones como los huesos. También tenemos a los nódulos de Meynet. Estos ya también van a ser más pequeños, pueden ser movibles, se pueden mover a la hora de la palpación y van a ser consistentes, van a durar poco, no van a presentar dolor y estos se presentan en enfermedades como la fiebre reumática. Siguiente diapositiva, por favor. Entre otros nódulos tenemos a los nódulos de Osler. Estos sí van a ser dolorosos, van a tener una aparición brusca y una desaparición gradual. Van a ser tumefactos de carácter rojizo y se ve en la endocarditis, como se observa en la primera imagen a la izquierda. Se ven los dedos así hinchaditos y rojos. Estos causan dolor. También tenemos a los nódulos de Garrot, que son formaciones fibrosas, redondeadas, situadas en el dorso del extremo proximal de los dedos y van a estar acompañadas frecuentemente a la enfermedad de Dupuytren que les mencioné al inicio de la exposición. Y otro tipo de nódulos, tenemos a los tofos, que son formaciones que ocasionalmente se abren y dan lugar a la salida del líquido espeso brillante. Este va a ser positivo en ácido úrico y normalmente es a causa de la enfermedad de la gota. Siguiente diapositiva, por favor. Otra parte del examen de manos es la palpación. En este caso, las articulaciones metacarpofalángicas se van a explorar en forma individual, buscando, ¿no?, si hay algún engrosamiento, si hay hipersensibilidad, si hay algún edema, si la zona tiene más calor o menos calor. Y estos se realizan con la palma de la mano hacia abajo y la metacarpofalángica en leve flexión. Y se va a palpar con ambos pulgares en la región dorsal y los índices en la región palmar, como también mencionó el compañero en su exposición. Y en las falángicas proximales, la palpación ya también se va a efectuar con los dedos pulgares e índices de una mano en la región dorsal y en la palma, mientras que los dedos pulgares e índices de la otra mano van a palpar en la región lateral. Siguiente, por favor. Es un pequeño video sobre cómo es, ¿no?, el examen de mano en general. Aunque es bastante larguito. Creo que dura unos 30 minutos, si no estoy mal. Examen con la palma hacia arriba y el brazo expuesto hasta el codo. Pídale a la paciente que relaje la mano, de tal forma que adopte la posición de función, una posición de reposo. En la posición de función, los dedos se flexionan de manera uniforme. Note que no están paralelos, sino que todos convergen en un solo punto en la muñeca. Observe que esta paciente tiene una ligera rotación de su dedo meñique que parece un poco escondido debajo del dedo anular. Con los dedos flexionados a 90 grados, examine los dedos y el resto. Las uñas de las manos deben estar todas paralelas en el mismo plano. Inspeccione la cara palmar y dorsal de la mano buscando deformidad marcada, enrojecimiento e hinchazón, sobre todo en las articulaciones metacarpianas, falángicas e interfalángicas. Observe cualquier lesión de la piel y las uñas. También busque atrofia muscular en el dorso de la mano entre los metacarpianos y en la palma de la mano, sobre todo la eminencia atenar y la eminencia hipotenar. Palpe suavemente por si hay aumento de la temperatura. Palpe para detectar dolor a la palpación sobre cada hueso y articulación. Utilice un solo dedo, lo que ayuda a localizar el área sensible a la palpación.
Examine el rango de movimiento de toda la mano haciendo que apriete su puño y abra su mano totalmente y extienda sus dedos lo más posible, y luego resista a los intentos de apretarlos juntos. Examine el rango de movimiento y la fuerza de cada dígito, desde el pulgar de forma individual y su capacidad para pinzar cada uno de los dedos. Luego, examine el nervio interóseo posterior, haciendo que la paciente levante el dedo índice contra resistencia y luego el pulgar. Evalúe sistemáticamente la flexión de los otros dedos, sosteniendo la articulación interfalángica proximal en su lugar y pidiéndole que flexione la punta del dedo. Esto aísla el tendón profundo. Pídale que flexione la articulación interfalángica proximal. Revise si hay dedo en gatillo, haciendo que la paciente flexione cada dedo mientras usted palpa el tendón flexor en el pliegue palmar distal, en el que puede ser capaz de sentir un nódulo atrapado en la polea A1. Para pacientes con lesión en el pulgar, examine la estabilidad del ligamento colateral cubital, estabilizando la articulación metacarpofalángica del pulgar con una mano y aplicando una fuerza radial a la punta del pulgar con la otra mano. Podría tener que comparar los resultados con el lado no afectado. Para pacientes con entumecimiento o parestesias en el pulgar hasta el dedo largo, examine el síndrome del túnel carpiano con la prueba de Tinel y la de Phelan. Haga la prueba de Tinel pulsando sobre el túnel carpiano para ver si esto provoca parestesias en los dedos inervados por el nervio mediano. Haga la prueba de Phelan haciendo que la paciente mantenga la muñeca flexionada a 90 grados durante 1 minuto para ver si esto provoca parestesias en los dedos inervados por el nervio mediano. En pacientes con entumecimiento o parestesias en el dedo meñique, examine para detectar pinzamiento del nervio cubital en el túnel cubital. Esto se hace dando golpecitos con el dedo sobre el túnel cubital para ver si produce parestesias en los dedos meñique y anular. La discriminación táctil de 2 puntos es una prueba sensible para lesiones nerviosas. Utilice pinzas o un clip doblado para papel. Si utiliza pinzas, desinfecte las puntas antes y después del examen. Descarte el clip para papel. Demuestre la prueba tocando el lado de la yema del dedo, ya sea con uno o dos extremos del instrumento de prueba, preguntándole a la paciente si siente 1 o 2 toques. Asegúrese de tocar los puntos de forma simultánea, no secuencial. Pídale que cierre los ojos. Inicie una gran brecha entre los puntos para que ella pueda distinguirlos con claridad y reduzca gradualmente la brecha hasta que no pueda discriminar un punto de 2. Toque algunas veces con 1 punto y otras con 2 puntos. Mida la distancia más corta que la paciente pueda discriminar. En esta paciente la discriminación de 2 puntos es ligeramente más de 2 milímetros. Repita el procedimiento en el lado no afectado. Use el mismo lado del mismo dedo. Distintos dedos pueden tener diferente discriminación normal de 2 puntos, pero entre los mismos dedos, la capacidad de discriminación debe ser de unos 2 milímetros. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. En nuestra bibliografía hemos utilizado el libro de Massey y el libro de Argentia. Gracias. Ya, bien. Quiero de todas maneras hacer algunas observaciones. Si bien es cierto, patología de mano, problemas osteoarticulares de mano es un tema muy importante que abordar, ¿no? Y generalmente pues está relacionado a problemas de artrosis, a problemas de artritis, ¿no? Entonces, me hubiera gustado de que hables más, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, a ver, de todo lo que has expuesto. Por ejemplo, cuando hablas de desviación cubital, la desviación cubital, que es bastante característico ver en pacientes que tienen artritis reumatoide, o sea, ¿por qué se da esa desviación cubital o también llamada mano en ráfaga? ¿O qué puedes decir al respecto? Bueno,
como mencioné, ¿no? En la exposición, doctor, la artritis reumatoide, pues, genera un problema en general en las articulaciones. Y pues en este caso hay una reducción y un desplazamiento de las articulaciones, por ejemplo, de las interfalángicas y de las metacarpofalángicas. Y pues al haber una reducción en esa parte de las articulaciones, los dedos se van a ese mismo lado y se desvían como si se fueran al lado del cúbito. Ya, lo que acabas de explicar no es preciso. Ya, me hubiera gustado que revise un poquito más, ya, porque lo que ocurre es otra cosa. ¿Ya? Ok, doctor. Entonces, es importante revisar eso, ¿no? Entonces, el problema para que se dé una mano en ráfaga, o sea, va a sentar en lo que es la articulación metacarpofalángica de los dedos. Y es por esa razón de que se va a producir una subluxación de esta articulación, de tal manera que el eje de los dedos va a tener una desviación cubital. Entonces, eso para citar como ejemplo, ¿no? Ahora, otra cosa que también hubiera sido interesante ver en las diapositivas, o sea, en lugar de estar mencionando el superior, derecho, izquierdo, o sea, que le hubieras puesto un nombre a cada una de las fotografías que has presentado, para hacerla mucho más dinámica, ¿no? Ok, doctor. Ya. Bien, Percy. A ver, continuamos con el siguiente tema. Sí, doctor, ya estoy presentando. ¿Se puede apreciar la pantalla, por favor? Delegado, 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 ¿está el delegado? Delegado. A ver, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se lo escucha. Ya, y vuestra compañera está que pregunta y nadie dice nada. Pareciera que estuviera sola. Ahora, el delegado no se brilla por su ausencia. ¿O tengo que ser yo el que responda? Vamos, jóvenes. Doctor, buenas noches. Ya pues, delegado, ¿dónde estás? ¿Te has ido a tomar tu café? No, doctor, Ya pues, colabora con la compañera, ya que tus compañeros están ausentes. doctor, va a disculpar. Ya, vamos. Vamos, Nacieli. No No. se visualiza. Ok. A ver, vuelve a salir y haz la presentación nuevamente. O si no logras hacerlo tú, envíale al delegado para que él sea la persona que nos pueda apoyar. Por favor. Ya estaría, doctor, por favor. Y ahora sí se logra visualizar. A ver, vamos, preséntalo. Grándalo, grándalo. Ok. Ya, vamos, correcto. Ya, Ya está. puedes empezar. Ok. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. En esta oportunidad, mi compañero y yo vamos a presentar osteoarticular de cadera y rodilla. Ok. Vamos a comenzar por lo que es definir qué es la cadera, ¿no?
La cadera es aquella región que va a estar ubicada al lado de la articulación coxofemoral. Conocer esta articulación es clave para comprender la importancia que tiene esta en el soporte del peso corporal, en la marcha, en la postura y en la estabilidad del cuerpo. Bueno, es importante conocer los huesos por los cuales está conformado, los músculos, los cuales los rodean, y la inervación y la irrigación bueno, de la cadera. Aquí podríamos observar los músculos abductores, el psoas ilíaco, el glúteo menor y mayor. ¿Cuál es la importancia de estos músculos? Pues el glúteo medio y el glúteo menor van a estabilizar lo que es la pelvis a la marcha. El iliopsoas, como bien sabemos, es el principal músculo flexor de la cadera, y los aductores van a acercar el músculo a la línea media corporal, ¿no? Y los rotadores externos, como el piriforme, el obturador y los gemelos, bueno, como su nombre mismo, van a ayudar con la rotación. También la importancia de conocer la irrigación en el caso de la arteria circunfleja media es que una lesión de esta nos puede llegar a la necrosis avascular, que posteriormente vamos a ver la importancia de ello. Bueno. Siguiendo con las coxopatías que se pueden presentar a nivel de esta articulación, bueno, primeramente, disculpen, los principales motivos por los cuales viene un paciente es por un dolor inguinal o glúteo, nos puede referir, o también una claudicación o una cojera, limitación de las funciones, ¿no? Funcional, o una rigidez matutina, nos puede decir. Bueno, cuando nosotros vamos a hacer una evaluación a la marcha, nos dice que vamos a llegar a observar desde adelante, lateral y atrás. Bueno, como ya mencioné antes, vamos a hablar de las coxopatías. ¿Cuál es la característica de una coxopatía? Bueno, el paciente va a llegar a presentar una mancha altálgica, principalmente por el dolor que va a presentar, ¿no? Este va a llegar a apoyar sus miembros inferiores de una manera muy breve y lo más suave posible. Dentro de las coxopatías vamos a tener a la coxartrosis. Bueno, que como bien sabemos, la artrosis que se va a presentar a nivel de la cadera mayormente se da por un desgaste progresivo de la articulación de esta entre la cabeza del fémur y el acetábulo. Esta coxartrosis nos dice que es una causa muy común de dolor crónico en adultos, pero también se puede llegar a dar por lo que es por traumatismos, necrosis vascular, como ya dijimos, por una displasia, ¿no? Por estas células anormales que se puede presentar. Clínicamente, el paciente nos va a referir dolor en la ingle, músculo y glúteo, como ya mencioné, y la rigidez matutina. El paciente, debido a este desgaste de la articulación, o ya dije, por un traumatismo u otra índole o necrosis vascular, va a presentar limitaciones al caminar, al sentarse o al subir las escaleras. Ok. En este caso nos dice que si tenemos una coxartrosis de tipo superolateral, ¿cuáles son las principales manifestaciones que vamos a poder nosotros encontrar? A nivel radiológico, nosotros, como podemos ver acá, va a haber un pinzamiento de la interlínea articular. Vamos a poder ver cómo el espacio articular se va reduciendo, y podemos ver que los huesos van a estar chocando, ¿no?
Aquí podemos ver el pinzamiento, también podemos ver la esclerosis subcondral, la cual mayormente se da por el mayor desgaste que va a haber entre los huesos, ¿no? Y también es porque, debido al desgaste que va a haber un endurecimiento y un aumento de la densidad del hueso, pudiendo haber más, más blanca, ¿no? Por así decirlo. También se puede llegar a dar la geoda o también la formación de quistes, ¿no? En la cual vamos a ver que el líquido sinovial de la articulación va a llegar a penetrar en el hueso. Ok, más radiolúcida la podemos ver acá. En este tipo de coxoartrosis nos dice que va a existir una pérdida progresiva de la rotación interna y de la abducción, nos dice. Ok, ya no va a poder abrir. Bueno, a medida que esta enfermedad va a progresar, nos dice que vamos a hallar, como en la imagen que vemos acá, vamos a ver una flexión, una abducción y una rotación externa, que es una posición antálgica que el paciente va a adoptar para minimizar lo que es el dolor y la limitación funcional. En cuanto a la flexión, nos dice que, ¿por qué se da la flexión? Esto mayormente por el acortamiento de los músculos flexores y la rigidez articular. La aducción por la debilidad y la contractibilidad de los músculos que van a desplazar la pierna hacia la línea media. Y la rotación externa, ya bueno, eso es por también la contractibilidad de los músculos rotadores, ¿no? Bueno, en este caso que estamos viendo un acortamiento del miembro inferior derecho, vamos a poder ver que se puede dar o no la aducción de la pierna, y también puede haber en este caso puede haberse dado una subluxación, como sabemos que es la pérdida del contacto parcial entre la cabeza del fémur y el acetábulo, o también por deformidades del cuello femoral. Ok, ¿qué nos puede, de qué manera podemos nosotros notar a la marcha esta coxartrosis? En este caso vamos a ver que va a haber una debilidad del glúteo medio, en el cual, como ya dijimos, el glúteo medio y el lateral nos van a ayudar a la estabilización de la pelvis. En este caso, al estar débil, no va a poder ayudar, no va a poder estabilizar la pelvis, y el lado contralateral sano, vamos a ver que va a haber una basculación pélvica hacia ese lado, debido a que el peso de la cadera se va a venir acá, para este lado, ¿no? Bueno. A esta debilidad del glúteo medio y menor, el glúteo medio y menor, disculpen, no lateral, es en el cual disculpen. Ahora vamos a seguir con un video para ver la marcha de Trendelenburg, donde vamos a ver la debilidad del glúteo medio y menor, que no va a estabilizar bien, ¿no?, la pelvis a la marcha. ¿Qué pasa? También la debilidad de estos músculos, si es en ambos miembros, se va a dar la marcha miopática o de pato, que podemos apreciar aquí. Este tipo de marchas, la de Trendelenburg o la de pato,
nos dice que es más evidente después de reposo. Bueno. Ok, este es un video donde nos muestra cómo podríamos realizar el test de la prueba de Trendelenburg. No hay audio. Nos dice que el test de Lembour podríamos realizarlo pidiendo al paciente que eleve la pierna y, bueno, sí, obviamente sí, este se va a caer. También vamos a ver que va a haber el lado no afectado, como dijimos, la pelvis va a caer hacia el lado no afectado y el tronco se puede, si el caso es la pierna afectada sería la izquierda, va a inclinarse hacia ese lado para compensar el peso. Voy a dar paso, doctora. Naceli, escúchame. Ya, mira, acá hay, a ver, regresa a tu diapositiva, por favor. Regresa las diapositivas, regresa a la anterior. Más. Anterior al video. Ya. Entonces, si tú ves acá en el gráfico que estás mostrando en el lado derecho, o sea, y hablas de que se produce una debilidad del glúteo medio, ¿sí? Entonces, esta es una prueba de Trendelenburg positiva. ¿Qué es lo que pasa toda vez de que hay una debilidad a nivel del glúteo medio afecto, ¿no? Entonces, lo que tú pides al paciente es de que se apoye en el lado sano. ¿Y qué pasa en el lado afecto? ¿No? Entonces, todo el glúteo, como indica la flecha, tiende a bajarse. Y es por esa razón de que las caderas no van a estar a la misma altura. Por eso hay un desnivel. Entonces, esto es una prueba de Trendelenburg positiva. Cuando no hay afección, entonces hay una compensación al hecho de pararse en uno de los pies. Entonces, y por ende, la cadera del lado contralateral al pie que se está apoyando en el suelo tiende a elevarse normalmente, ¿ya? Y no se va a producir ese desnivel que se puede apreciar en esta figura, ¿ya? Entonces, me hubiera gustado, Nayeli, que expliques mejor esto, porque es importante tenerlo en consideración. Ahora, la fotografía que está en el lado izquierdo, ¿ya? Es una fotografía que hace referencia a lo que es la inspección toda vez que estamos frente a un paciente que presenta una luxación de cadera. Y es por esa razón de que lo que nosotros podemos apreciar así es lo bastante llamativo, es el acortamiento del miembro. O sea, los miembros como que se ven uno más grande que el otro. ¿Por qué? Porque la cabeza femoral ha salido de la articulación, o sea, se ha luxado. Y es por eso que se nota este acortamiento. Y algo que es bien llamativo es la rotación externa del miembro inferior, en este caso derecho. Y está un poco abducido, ¿no? O sea, para poder hablar de abducción, o sea, vamos a tener que tomar en consideración la línea media. O sea, ese miembro inferior y derecho está separado de la línea media. Eso es lo que llama la atención. Mira, decirte una cosa, Nayeli, de que en cadera hay mucho que hablar. Y hay muchas maniobras de las cuales tú debiste haber aprovechado para lucirte en la exposición. El agua está caliente.
Sí, doctor. A ver, continuemos. Voy a dar paso a mi compañero. Él va a compartir su pantalla, por favor. Buenas noches, doctor. Se puede observar. Disculpe. Sí, ya puedes iniciar, William. Sí, vamos a empezar con lo que es la exposición de rodilla, osteoarticular de rodilla. Y lo primero que vamos a ver son las generalidades. Esta articulación es una de las más grandes del cuerpo y es una de las más superficiales también. Bueno, va a unir lo que es el fémur con la tibia y va a ser incongruente. La articulación en sí es incongruente hasta que se le da congruencia por medio de distintos ¿cómo se dice? Distintas estructuras anatómicas que son los meniscos. ¿A qué se refiere que es incongruente? Que de por sí la articulación no tiene sentido de que pase por la forma de los cóndilos femorales, que son estas que vemos acá, son las partes distales del fémur, y que en la parte de la tibia no estaría preparada para recibir estos cóndilos. Lo que le va a dar congruencia y le va a dar la posibilidad de ser una articulación estable va a ser los meniscos, que son estructuras fibrocartilaginosas. Bueno, aparte de esto, vamos a tener ciertas estructuras importantes porque de estas van a ser la mayoría de las lesiones, que ya son los ligamentos, y entre los ligamentos y los meniscos van a ser la mayoría de lesiones que vamos a ver hoy y las maniobras para estos mismos también. Los ligamentos y Sin la dejar cápsula de articular le van a considerar dar que una... también la rótula es asiento Sí, de lesiones y la articulación como tal también. Muchas veces nosotros podemos tener pues incluso problemas inflamatorios de rodilla, problemas infecciosos a nivel de la cavidad articular, ¿no? Incluso tener derrames articulares. Entonces es una articulación que debido a la localización, o sea, puede ser sujeta a diferentes traumatismos y que trae consigo una serie de patologías. sí, doctor. Cada parte de lo que estamos viendo puede ser afectada y para cada parte hay distintas maniobras también que vamos a Claro, ver. es importante también considerar, ¿no?, la presencia de los ligamentos, ¿no? Mira, acá justo en la figura, ¿no? Este, se puede observar la presencia del ligamento cruzado, ¿no? Anterior, los ligamentos laterales, tanto derecho, izquierdo, y eso incluso, no, incluso hay los ligamentos posteriores, y eso, y la patología de cada una de estas estructuras de la rodilla, o sea, van a traer consigo, pues, bastante semiología. Entonces, hay maniobras que realizar para poder detectar, ¿no? Y saber realmente qué es lo que está pasando en la rodilla, ¿no? Maniobras más adelante seguramente van a hablar de lo que es cajón anterior, cajón posterior, signo del bostezo, positivo, negativo, para poder hablar de lesiones ligamentarias, ¿no? Sí, doctor. Y los rangos articulares, Acá lógicamente, ¿no? Acá falta una articulación que es la articulación rotuliana, que va desde la rótula a una parte importante de la tibia, que es la tuberosidad tibial, que es donde se va a insertar y que por esta inserción misma es que puede causar dolor en algunas patologías que vamos a ver más adelante. Y también es importante recalcar que debajo de esta patela o de esta rótula y del tendón rotuliano, más acá, más abajo, hay una bolsa de grasa o un tejido graso que va a causar un tipo especial de rodilla cuando la patela está elevada. Bueno, primero vamos a ir primero por inspección y después a palpación y maniobras. En inspección, la marcha tiene que ser rítmica y sin limitaciones, y la rodilla, cuando esté extendida, tiene que estar al mismo nivel ambas rodillas. Si no están al mismo nivel, se debe sospechar de fracturas o rotura de algún ligamento. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver que hay distintas alteraciones en lo que es la alineación de rodillas. Por un valgo fisiológico, que es un ángulo fisiológico que en esta imagen se ve mejor. Vamos a ver que una rodilla normal, este es el muslo o el fémur, si podríamos decirle, se traza como una extensión de esta línea y en torno a la línea
Se de proyecta. la tibia, se proyecta, perdón, doctor. Y en torno a la línea de la tibia, entre estas dos, no debe haber más de 6 a 10 grados. Claro que en las mujeres este ángulo suele ser más prominente, pero sin llegar a ser patológico. Ya. A ver, William, se proyecta el eje del fémur, ¿no es cierto? Y eso es lo Sí, que doctor. está en línea entrecortada. ¿Estamos? Sí, Entonces, y después se relaciona con el eje de la tibia, tibia. ¿no? Y Sí, normalmente debe haber un ángulo de separación entre esta proyección del eje femoral con el eje tibial, el cual puede ir normalmente entre 5 y 7 grados centígrados, ¿no? Y a eso se le llama valgo fisiológico, lógico. ya el valgo fisiológico. Pero muchas Sí, doctor. veces pueden haber alteraciones, ¿no es cierto? ¿No? Y ahí tenemos, pues, justo vas a hablar, ¿no? Del genu valgo, el genu varo, ¿no? Que tiene que ver mucho con la alteración de esta relación que debe existir entre ambos ejes. Sí, doctor. Continúa. No sé si me escuchó, sí expliqué lo del fémur y la tibia, no sé si no se me escuchó. Pero bueno, vamos a ver lo que es alteraciones en esta alineación de las rodillas. Por conveniencia lo podemos dividir en dos, las que se pueden ver mejor frontalmente y las que se pueden ver mejor lateralmente. Frontalmente vamos a ver un genu valgum y un genu varum. En esta imagen el genu valgo es la A y el genu varum es la B. Acá vamos a ver en el genu valgum que se va a aumentar el ángulo que acabamos de explicar hasta más de 10 grados, o bueno, en esta imagen dice más de 7 grados, pero según el Argente es hasta más de 10 grados. Y en este genovalgo o genovalgum se va a ver las piernas como en X. Trazamos una línea, otra línea y se ve como en X las piernas. Generalmente es por una causa constitucional. Esto se refiere a que es una causa que afecta a elementos propios del paciente o por una osteomielitis. La osteomielitis, cuando hablamos de osteomielitis, hablamos de infección a nivel del hueso por bacterias. ¿Por qué se da esto? Porque esta infección puede atacar a distintas partes del hueso o ¿cómo decirlo? Puede atacar a cualquier parte del hueso y así causar una deformidad. Este genu-valgum lo que va a predisponer es un pie plano y una gonartrosis. Por otro lado, vamos a tener que el genu varum o piernas no. Vamos a ver cómo en las piernas están más separadas y va a ser causado por un pie plano. Eh, bueno, acá en la gonartrosis mencionar que es una enfermedad crónica que es una enfermedad degenerativa crónica que afecta a la rodilla. Y bueno, en el genu recurvatum y el genu flexum vamos a ver que se ve mejor lateralmente y son acá las imágenes C y la D. En el genu recurvatum la rodilla está como que desviada hacia atrás y se puede dar a hiperlaxitud o poliomielitis. Poliomielitis, ¿por qué? Porque generalmente la poliomielitis ataca fibras nerviosas y cuando, digamos, ataca la fibra nerviosa del cuádriceps, la rodilla tiene que ir hacia atrás para compensar ¿cómo decirlo?, la falta de movilidad de este músculo. Y bueno, cuando vemos un genuflexum, no tiene una patología con la que se relaciona demasiado, pero bueno, vamos a ver que la rodilla está hacia adelante. El recurvatum es hacia atrás y el flexum es hacia adelante. Bueno, a partir de ahora vamos a ver que cuando nosotros creamos ver una aparente flexión, no siempre tiene que ver con la rodilla. O sea, cuando vemos una aparente flexión de la rodilla, no siempre es la rodilla. Si extendemos el pie del paciente y extendemos la pierna del paciente y levantamos su talón y de la nada la rodilla se extiende, esta limitación que tiene la rodilla en posición normal no se debe a un problema de rodilla, se llama a un problema de cadera. Bueno, vamos a pasar a lo que es la tumefacción, que es la inflamación. Vamos a ver una tumefacción generalizada y una tumefacción localizada. Para la localizada es importante recalcar que se relaciona mucho con las bursas dentro de la rodilla o alrededor de la rodilla y en la generalizada vamos a ver, como en la imagen se ve, digamos, comparamos la derecha con la izquierda, se ve que la derecha está como más hinchada, si se puede decir así, y en esta no se van a ver reparos anatómicos o relieves ni depresiones, y vas a tener un abombamiento de tipo herradura. Puede verse a distintas patologías, pero lo principal es un derrame sinovial. Vamos a pasar a lo que son las localizadas. Como les mencioné, tiene mucho que ver con las bursas, que son sacos sinoviales. Estos sacos sinoviales tienen como principal función el reducir la fricción en la rodilla por las distintas estructuras que en este hay. Y cuando esta se inflama, se va a llamar bursitis. Vamos a ver
donde haya esta tumefacción o hinchazón que va a afectar a distintas bursas. Por ejemplo, delante de la rodilla, no sé si se ve en la imagen, pero tenemos la bursa prerrotuliana, que es la que está justo delante de la rótula, y cuando hay una tumefacción en esta parte es por exactamente esto. Debajo de la rótula también tenemos la bursitis infrarrotuliana, que se llama igual la bursa y es más raro que el anterior, pero prácticamente están en el mismo lugar y a veces se pueden confundir. Bueno, vamos a ver que si hay, la línea interarticular es la línea que existe entre lo que es el fémur y la tibia, y vamos a ver que si existe acá una tumefacción, generalmente es meniscal y generalmente es el menisco lateral y se ve como una tumefacción en la parte lateral, y esta se aprecia mejor cuando hay esta inflexión. Después vamos a ver la bursitis anserosa, que básicamente esta bursitis anserosa se encuentra en la parte medial de la tibia y es donde se van a insertar los músculos de la pata de ganso. Y bueno, esta parte se inflama y se ve una tumefacción en esta parte. Es por tendinitis también de estos, o sea, cuando hay esta bursitis también puede estar acompañada de tendinitis de de estos, de estos músculos. Bueno, después vamos a ver en la tuberosidad tibial que puede haber una tumefacción también, pero esto se debe a la enfermedad de Creutzfeldt. ¿Y esta enfermedad qué es? Básicamente, esta enfermedad predomina en adolescentes que crecen rápido. Cuando los adolescentes crecen rápido, sus huesos son los que crecen más rápido, pero sus ligamentos y sus tendones, los músculos también, no se adecúan a ese crecimiento rápido. Y es por eso que, como les dije en la tuberosidad anterior, está insertado en tendón rotuliano y como el músculo crece, empieza como que a jalarse o como que el tendón tira la tibia como que hacia la dirección de la El rótula hueso y eso crece causa dolor. y no crece de manera coordinada, armónica, en relación a las otras estructuras blandas, ¿no? Y es por esa ¿Cierto? razón de que el tendón rotuliano tiende a jalar esta estructura ósea y la desprende, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es un desprendimiento de la tuberosidad, ¿no? Que va a ser, pues, diferentes grados, ¿no? Y a esta enfermedad se le conoce como enfermedad de Osgood-Schlatter. Entonces, es bastante frecuente ver este tipo de lesiones, como bien lo has mencionado, en adolescentes que están en crecimiento y que se dedican a hacer deportes extremos, fútbol, básquet, vóley, ¿no? Y se ve con bastante con bastante frecuencia esta lesión. ¿Cierto? Sobre todo en los que pegan un estirón rápido es donde se puede apreciar este dolor, que a veces puede ser como un hinchazón que se palpa dura en la parte de la tuberosidad tibial. Después vamos a ver en la región poplitea el quiste de Baker, de Baker, que va a afectar sobre todo a la bursa semimembranosa y va como que a causar como que esto de que lo que está plano, que parece un elipse, va a pasar a ser un redondo que va a protruir hacia atrás. Bueno, en este vamos a ver que es por un derrame articular de la bursa semimembranosa y se va a deber casi siempre a artritis reumatoide. Y en gonartrosis, que ya dijimos que es una enfermedad crónica degenerativa de la rodilla. Es importante diferenciarla de dos cosas en específico, del aneurisma de la arteria poplitea, que lo vamos a diferenciar porque ambas van a ser tumefacciones, pero en la aneurisma de la arteria poplitea vamos a tener lo que es pulso sobre esta tumefacción. Y después del neurinoma del nervio ciático popliteo interno. ¿Qué es el neurinoma primero? Antes de hablar de este, el neurinoma es un tipo de tumor benigno que va a afectar a las células de Schwann. Estas células de Schwann en el sistema nervioso periférico, como al que pertenece el nervio ciático popliteo interno, se van a encargar de producir la mielina. Y es por eso que va a causar un intenso dolor, pero un intenso dolor propagado, porque va a seguir el trayecto del nervio. Y bueno, al palpar cerca de los vasos, este se va a seguir porque se va a sentir porque este nervio acompaña siempre a su vaso y a su arteria. Es importante diferenciar entre lesiones meniscales y ligamentarias. Las lesiones meniscales recientes casi siempre van a tener edema en la línea articular que está entre la tibia y el fémur, y las lesiones ligamentarias podemos observar que van a verse como contusiones o hematomas.
Bueno, ahora vamos a evaluar el cuádriceps. El cuádriceps es el principal flexor, es el músculo es un músculo principal del movimiento al nivel de la rodilla. Y vamos a evaluarlo en dos formas, estática y dinámica, o con movimiento del paciente. Acá vamos a evaluar lo que es el tamaño y como siempre comparamos entre ambos cuádriceps. Se menciona en el libro que se compara lo que es el trofismo, que es el estado de nutrición, de hidratación y el tamaño del músculo. Y bueno, cuando sospechamos algo en la parte estática, lo que vamos a hacer después es hacer que se mueva el paciente. Lo que se hace es que el paciente va a extender sus rodillas sobre la camilla y nosotros tenemos que, o va a extender las rodillas, se echa en decúbito dorsal y extender las rodillas y nosotros vamos a evaluar cómo están ambos cuádriceps. Lo que pasa en lesiones dolorosas y inflamatorias en el cuádriceps es atrofia por desuso. Básicamente el paciente va a sentir dolor e inflamación y no va a querer mover su pierna. Al no querer mover su pierna, como el cuádriceps es uno de los músculos principales del movimiento, lo que va a pasar es que no se va a usar y por eso va a enflaquecer bastante. Está relacionado también a lo que es como cuando nosotros tenemos una fractura y nos ponen yeso, nosotros no movemos los y es por eso que el músculo se hace más delgado, como que se come a sí mismo. Bueno, vamos a seguir. Se hipotrofia. ¿Se atrofia o hipotrofia? Sí, dos cosas. Vamos a ver la rótula. Antes le hablé de la bolsa de grasa que estaba debajo de la rótula. Esta es es la grasa de Hofo. Y bueno, vamos a ver que vamos a ver alteraciones en la situación de la rótula. Cuando está lateralizada, generalmente es en algo que ya vimos, que es el genovalgo, y en personas de sexo femenino, porque en estas también este valgo fisiológico va a estar aumentado o va a ser más prominente. Después, las que se van hacia adentro o hacia medial, casi siempre es por malrotación. Y lo importante acá, o lo a resaltar, o lo que más resaltante es, perdón, es que cuando la rótula está alta, la patela está alta, lo que vamos a ver es una rodilla como una jiba de camello, que va a tener como dos jorobitas. Una va a ser la patela misma y otra va a ser dada por lo que es la grasa de Hoffman, que ya vimos. Y bueno, cuando la patela está baja, generalmente es por cirugías o por gonoartrosis. Bueno, vamos ahora a pasar a palpación. Vamos a ir poco a poco. Primero vamos a empezar con la temperatura. Generalmente lo que vamos a ver en la rótula es que a comparación de los músculos que la rodean, esta va a estar más fría. ¿Esto por qué? Porque esta no va a constar de como dicen, de perfusión o de irrigación para que le dé calor. Y bueno, más que nada, igual que en la fiebre, para detectar la temperatura, la palpación se hace con el dorso de los dedos. Después vamos a ver los puntos dolorosos en lo que es vamos a ver que si duele en la parte de la metáfisis, que esto puede ser en la parte proximal de la tibia o en la parte distal del fémur, que la metáfisis es exactamente la parte en la que se une la epífisis y la diástasis, que es la parte distal y la parte media. Vamos a ver que se dio. Diáfisis. Sí, la diáfisis y la epífisis, perdón, doctor. Vamos a ver que acá se lleva una osteomielitis, que es, como ya mencioné, es una infección causada en el hueso por bacterias. Después, si vemos dolor en la línea articular, se va a deber a rotura meniscal, que generalmente el menisco más propenso a romperse es el interno. Después, esto se refiere a la parte anserina o donde está ubicada la bursa anserina, y es donde se inserta la pata de ganso. Si tenemos dolor en la cara medial y debajo de la internidad articular, una tenobursitis anserina. Y bueno, esta tenobursitis se diferencia de una bursitis simple porque acá va a estar inflamada tanto la bursa como de la pata de ganso. Bueno, que son el grácil, el semimembranoso y el semitendinoso. Bueno, en el mismo lado que en la bursa arserina o en la parte anserina, pero al otro lado, o bueno, puede ser medial o lateral, en el mismo lado, puede ser por un esguince o una rotura ligamentaria, más que nada rotura ligamentaria, casi nunca es fractura, aunque también se puede ver. Y si es en la tuberosidad anterior de la tibia, es por la enfermedad que ya mencionamos
en puntos dolorosos no puede entrar la artritis debido a que la artritis no va a ser un dolor localizado, va a ser un dolor difuso en lo que es toda la articulación de la rodilla. Bueno, vamos a ver que dependiendo de cómo se ve de cómo se palpa la tumefacción, se puede... Con una mano vamos a oprimir el fondo del saco cuadricipital. Dependiendo a cómo se palpa o qué textura tiene la tumefacción, vamos a ver que si es esponjosa se puede relacionar con derrame sinovial y si es dura y se palpa como si fuera un engrosamiento óseo, se va a relacionar con lo que es la osteofitosis. Que bueno, esta osteofitosis es es un crecimiento anormal en lo que es articulaciones y huesos, sí, pues se podría decir así. Bueno, Estructuras óseas. La técnica consiste en sí, en estructuras óseas. Vamos a ver maniobras para detectar el derrame sinovial. Primero vamos a ver esta que es del choque rotuliano y de la tecla rotuliana, y después vamos a ver la que es de la maniobra del lado. Primero, para hablar de la maniobra de choque rotuliano, vamos a ver que vamos a tener las dos manos. En la mano izquierda la vamos a usar en la parte, en lo que es el fondo del saco del cuádriceps, y la mano derecha va a ser en la tibia. Vamos a presionar en la parte superior de la tibia hasta llegar casi a la rodilla. Bueno, vamos con el índice de la mano derecha, lo que vamos a hacer es deprimir la rótula y moverlo un poco. Si la rótula es un choque rotuliano positivo y va a evidenciar derrame. Acá tengo un video, pero no sé si se escucha, por favor. Con una mano vamos a oprimir el fondo del saco cuadricipital y con la otra vamos a utilizar nuestro dedo índice para oprimir la rótula hacia abajo. Si esta se deprime, va a ser por la presencia de más o menos líquido articular y por consiguiente va a ser signo positivo de choque rotuliano por derrame articular. Muchas gracias. ¿Se escuchó el video? Disculpe, doctor. Sí, pregúntales a tus compañeros si escucharon. Nadie contesta. Sí se escuchó, compañero. Sí se escuchó. Ya vamos, está bien. Vamos a ver lo que es la maniobra de la oleada. En esta maniobra vamos a tener dos acciones contrarias en ambas manos. Si vamos a evaluar la pierna o la rodilla izquierda, la rodilla derecha, vamos a usar la mano izquierda para la parte medial y la mano derecha para la parte lateral, pero vamos a usar la palma de la mano izquierda y el dorso de la mano derecha. Casi va a estar invertido ambos. Bueno, vamos a como que desplazar la mano izquierda desde lo que es la rótula hacia el tercio inferior del muslo. Y bueno, la mano derecha va a ser lo contrario. Su dorso va a desplazar lo que es el tercio inferior del muslo hacia abajo, hacia la rótula. Uno va a ir hacia abajo, va a ser el dorso y va a estar en la parte externa, que es la derecha, y el otro va a ser interno, va a ir hacia arriba. Y bueno, son contrarios básicamente, y bueno, vamos a pasar a ver el video. También puede ponerse en evidencia con la maniobra de la oleada. Lo que hacemos es desplazar el líquido con la cara palmar de la mano izquierda, para el caso de la rodilla derecha, por la cara medial del muslo, empezando desde el polo inferior de la rótula hasta el tercio inferior. Luego se desliza el dorso de la mano derecha en sentido inverso hasta la misma altura de la región lateral. Observa. Esa es la maniobra, y básicamente si entre las dos manos vemos un abultamiento, vamos a ver o evidenciar que es un derrame. Pero esta maniobra de la oleada es únicamente... Que concluye el video, Willy. El abultamiento que se produce por el desplazamiento de líquido en la región medial de la rodilla. Esta maniobra es útil sobre todo en el caso de derrames pequeños y será negativa si el derrame se produce bajo tensión. Sí, justo eso le iba a mencionar. Ya, continúa. Únicamente la maniobra de la oleada sirve cuando es un derrame pequeño. Si el derrame es a tensión o es más grande, la maniobra no va a dar positividad o no va a ser útil, por así decirlo. Bueno, aparte en la palpación vamos a ver qué otras cosas podemos detectar. Podemos detectar al momento de que la rodilla se flexiona o se extiende, crepitaciones gruesas, que generalmente se debe a gonartrosis. Estas se pueden detectar por tacto mediante
poniendo la palma de la mano sobre la superficie de la rótula, o si no, también podemos hacerlo mediante estetoscopio. En cualquiera de las dos se suelen en caso de la mano palpar, y en el estetoscopio se escucha. Bueno, vamos a ver lo que es la osteocondritis disecante y vamos a ver qué produce. La osteocondritis disecante es una enfermedad que se da generalmente, o una patología que se da generalmente por falta de irrigación o una isquemia o por algún pequeño traumatismo. En esta, como vemos acá, en la parte distal de los huesos, lo que va a pasar es que va a haber un pequeño desprendimiento, ya sea o de cartílago o un pequeño pedazo de hueso. ¿Esto qué va a causar? Esto va a causar que haya hipersensibilidad en los cóndilos femorales. Y bueno, eso nosotros tenemos que, al palpar los cóndilos, tenemos que ver si hay esta hipersensibilidad o incluso esa sensación de dolor apenas tocamos. Y esto puede causar un bloqueo articular. ¿Qué es el bloqueo articular? Que mientras la persona está moviendo su pierna o su rodilla, por así decirlo, va a sentir como que de la nada se detiene o que no puede moverla, de la nada, como que nada pasa, pero tú no puedes mover tu rodilla. Y bueno, a este pequeño pedazo de hueso o de cartílago, que si tenemos una rodilla en extensión y nosotros desplazamos la rótula hacia arriba, hacia superior, inferior o hacia los costados, si vamos a ver dolor y crepitación o crepitantes, vamos a estar en lo que es un cuadro de condromalacia rotuliana. Y si vemos un dolor en los polos de la rótula, vamos a ver una rodilla del saltador. Esta rodilla del saltador tiene que ver más que nada con lo que vemos acá, que es el ligamento rotuliano, que en la mayoría de casos va a estar inflamado y por eso provoca dolor en ambos polos, debido a sus inserciones. Bueno, vamos a ver acá la prueba de presión rotuliana. Un momento. Primero vamos a ver el video. Hola, el día de hoy vamos a revisar el test de aprehensión para la rótula. Para este test vamos a poner un soporte debajo de las piernas de nuestro paciente para que las rodillas queden en una flexión. Vamos a comprobar que el cuádriceps esté completamente relajado y vamos a realizar una lateralización de la patela con nuestro dedo pulgar. El test es positivo si nuestro paciente genera una retirada de la extremidad o una contracción del cuádriceps tratando de acomodar la patela. Como vimos en el video, el kinesiólogo, creo, o el fisioterapeuta, tiene una pequeña almohadilla que genera flexión. Si no tuviéramos esa almohadilla, lo que hacemos es pedirle al paciente que desde la extensión de su pierna vaya flexionando mientras nosotros empujamos la rótula hacia afuera. Y si el paciente se detiene en medio de la flexión, significa que hay una inestabilidad lateral que tiene que ver mucho con lo que son los ligamentos colaterales, tanto el medial como el lateral. Vamos a ver sobre exploración ligamentaria. Vamos a ver después sobre el signo de bostezo también, o la maniobra de bostezo, pero ahora lo que vemos es que si palpamos, podemos palpar y naturalmente en donde vamos a sentir dolor es en las inserciones superiores e inferiores de ambos ligamentos. Y lo que es más frecuente de palpar dolorosamente es del ligamento medial en su inserción del fémur, en el epicóndilo. Bueno, vamos a ver ahora la maniobra de bostezo, que básicamente nos va a decir si un ligamento está roto o afectado, y se hace siempre que tengamos sospecha de que alguno de estos esté afectado. Vamos a ver que tenemos bostezo interno, bostezo externo y un bostezo amplio. El bostezo interno sirve, como su mismo nombre lo dice, para evaluar el ligamento colateral, interno o medial. Vamos a ver en la imagen. Si nos centramos en la imagen, vemos que una mano está en el tercio inferior del muslo y otra mano está empujando la pierna hacia afuera. En interno se empuja hacia afuera, la imagen de arriba es la de interno, y en externo se empuja hacia adentro. Vamos a ver la imagen de acá también. Cuando nosotros empujamos hacia adentro, el bostezo significa una pequeña apertura en la interlínea articular.
Si vemos esta apertura, significa que el ligamento en efecto está roto. Y si estamos empujando hacia afuera, pues el ligamento que está afectado sería el ligamento colateral interno. Por lo tanto, habría una Lo que ruptura vas del a hacer ligamento es colateral. abducir. Lo que vas a hacer es abducir la pierna. Sí, doctor, lo Abducir. empujas hacia externo. No, por eso, pues lo abduces. Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Ya, o sea, lo que vas a hacer es fijando el extremo inferior del fémur, ¿no? O sea, fijas ahí la rodilla. Entonces lo que vas a hacer con la mano izquierda es abducir la pierna. Y en el otro caso, para lo que es el bostezo externo, ya también es aduces la pierna. ¿Sí? Sí, doctor. En el interno Fijando pues abduces porque el estás tercio viendo hacia. inferior del fémur. No, así es, ¿no? Y explicas eso que estabas mencionando al inicio, ¿no? En las gráficas que tienes arriba. Cierto. Cuando hablamos del bostezo interno, abducimos mientras Continúa. fijamos nuestro muslo o nuestro fémur. Y cuando abducimos, la línea articular se abre hacia el lado afecto. En este caso se está abriendo hacia interno, como vemos, el lado derecho es el interno, y se abre hacia aquí, y eso confirma un bostezo positivo. Y esto quiere decir rotura del ligamento colateral medial. Es lo mismo hacia externo, pero es lo contrario. Acá aducimos, o sea, movemos hacia interno la pierna, mientras la fijamos también. Bueno, en el bostezo amplio, lo que vamos a ver es que no solo hay afección en los ligamentos colaterales, sino que cuando existe este bostezo amplio, también suele estar involucrado el ligamento cruzado anterior. Es la misma maniobra que el bostezo interno, sino solo que en esta la apertura en la línea va a ser mucho más notoria y esto va a indicar, como ya les dije, que va a estar combinado una lesión del colateral medial y del cruzado anterior. Bueno, vamos a realizar la maniobra de bostezo, ¿sí? La maniobra de bostezo se le aplica a un paciente que creamos que tiene lesión en los ligamentos colaterales de la rodilla, ¿sí? Entonces se descubre el área, ¿sí? Vamos a despegar de la mesa de exploración al miembro inferior del paciente y vamos a presionar de la parte externa cuando queramos valorar el ligamento colateral medial, en este caso con ligera flexión y ahí. Vean ustedes cómo, ¿sí? Hay un pequeño bostezo, pero eso es normal, ¿sí? Ya cuando bosteza más de lo normal será positivo, ¿de acuerdo? Después hago el cambio para el lado contrario y valoro el ligamento externo, fíjense bien. Aquí flexionando y presiono para el lado contrario. Lo puedo hacer de esta manera o lo puedo hacer aquí, flexionando y observando también, ¿sí? Como se les preste mejor a realizar. Si bosteza, ¿sí? Hacia la parte interna o hacia la parte externa, será positivo. ¿De acuerdo? ¿A quién se lo aplico? A pacientes que hayan tenido un traumatismo y hayan hecho un movimiento donde crean que está el ligamento lesionado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien lo quiere hacer? Adelante. Que sí, eso, el ejemplo de los estudiantes. Bueno, después vamos a ver lo que en la rotura de los ligamentos cruzados, la prueba del cajón, tanto cajón anterior como cajón posterior. A ver, un favor, Acá es regresa importante. a tu diapositiva. Bueno, vamos acá, Antes, una más, ahí. Ya, en los esquemas, no, ahí. En los esquemas que tienes acá en la parte superior, justamente, ¿no? O sea, señalan las flechas, ¿no? Las lesiones que se están presentando, ¿no? Entonces, fíjate que ha habido una ruptura del ligamento interno, ¿no? Y también, hay una ruptura del ligamento cruzado anterior, que lo señalan las flechas, ¿no? Y justamente nos va a permitir hablar de ese bostezo amplio. Entonces, fíjense nomás cómo está, la lesión es mucho mayor que en solamente tener una lesión a nivel interno, ¿no? Del ligamento lateral interno. Ya, estas dos figuritas que están, estos dos esquemas que están en la parte superior, justamente habla de lo que es una lesión del ligamento colateral interno. ¿Sí? Sí, doctor. Ya, entonces,
Y en la segunda pues hay un compromiso de ligamento cruzado anterior que nos permitiría hablar de lo que es el bostezo amplio. ¿Está claro? Sí, doctor. A ver, una pregunta, a ver. A mí me gusta evaluarles en anatomía. A ver, un momento, por favor. Vamos a preguntar. No, no salgas de ahí de la... Déjalo ahí. A ver, pum. Un ratito ahí nomás, no, no te preocupes. Voy a buscar un nombre. Ya. Yanela Flores. Yanela. Sí, doctor. Ya. Los esquemas que están en la parte superior. Ya, ¿por qué digo que es interno? Doctor. ¿Por qué digo que el ligamento que está afectado acá en el primer círculo es interno, tan igual que en el segundo? A ver, dime. Dame una justificación para poder aseverar que es el interno. A ver, porque... porque está yendo hacia abducción, porque está abduciéndose, doctor, y se podríamos ver. No solo quiero que me digas por qué digo que es interno. Interno. Ah, sí, sí. Ligamento colateral interno. ¿Por qué afirmo que es interno? ¿Y por qué no me surge la duda en decir que es externo? ¿Por qué digo que es interno? A ver, anatómicamente hablando, a eso voy la pregunta rápido. Porque el peroné es externo, doctor. ¿Qué? A ver, Josmar. Doctor, porque el peroné, como es la comida, está ubicado de manera lateral. Y en lo que estamos viendo en el primer círculo y en el círculo A, vemos el peroné hacia lateral, entonces el ligamento afectado sería el interno. Porque en la disposición de los huesos a nivel de la pierna, la tibia siempre va internamente. En cambio, el peroné va en la parte externa, ¿no? Si tú te fijas, ¿dónde está el peroné? ¿No? Ahí arribita está mostrándose. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es externo. Y además, pues yo les enseñé una mnemotecnia, ¿no? ¿Cómo saber la disposición de la tibia en la pierna? Rota las piernas, calienta, calienta, se entibia y la tibia está en la región interna, ¿no? Estamos jóvenes. Continúa, por favor, pues. Sí, doctor. Bueno. Vamos a ver lo que es la rotura de ligamentos cruzados. Este generalmente también está asociado a lo que hemos visto antes, que es la rotura de ligamentos colaterales, sobre todo en el bostezo amplio, como ya dijimos. Para esto se va a hacer dos pruebas. La prueba del cajón anterior para el ligamento cruzado anterior y el posterior para el ligamento cruzado posterior. Es muy común ver este tipo de lesiones en lo que son futbolistas o deportistas de alto rendimiento por algún mal movimiento que cometen estos. Es una de las principales causas y siempre se ve en atletas. Bueno, en ambas pruebas lo que vamos a hacer es que la rodilla, vamos a hacer que se flexione en 80 grados, casi 90. Y bueno, el doctor la persona que está haciendo la palpación tiene que sentarse sobre el pie del paciente a evaluar. ¿Esto para qué? Para evitar que se mueva este pie. Y bueno, vamos a intentar... El examinador, perdón, doctor. Vamos a intentar tirar de la tibia hacia adelante en lo que es la prueba de cajón anterior. Si se desplaza más de 1,5 centímetros, la prueba de cajón va a ser positivo y va a indicar rotura del ligamento cruzado anterior. En esto difiere de lo que es el ligamento cruzado posterior, porque en este vamos a hacer la misma maniobra, pero vamos a tirar de la tibia, pero hacia atrás. Y el desplazamiento, esta es la principal, en lo que principalmente difiere, tiene que ser mínimo de 1 centímetro para decir que es una rotura del ligamento cruzado posterior y decir que la prueba del cajón ha sido positiva. Sí, de esto no puse vidito, perdón, doctor. Vamos a ver ahora maniobras para lo que es la rotura meniscal. Esta generalmente se debe a traumatismos y lo que es una rotación brusca de la rodilla, y esta va a causar dolor en la marcha en el lado afecto o en la rodilla afectada. El paciente va a decir que la rodilla se le va a trabar. Esta rodilla trabada va a ser como que el paciente, ya lo expliqué, pero es que el paciente está caminando y siente que la rodilla se le bloquea o no se le mueve.
Y bueno, esta rodilla trabada también se puede ver en lo que es la rata articular, que ya vimos antes, y va a estar presente el derrame o no. Para esta rotura meniscal tenemos tres maniobras. La de McMurray, que es la de acá, vamos, aparte la de Moragas, y aparte vamos a ver la maniobra de compresión de Apple. ¿Por qué hay tres? Específicamente porque las dos primeras únicamente se ven para un ligamento, la de McMurray es para un menisco, la de McMurray es para el menisco medial y la de Moragas para el menisco lateral. La última es para ambos meniscos y vamos a ver ahí que depende de hacia dónde esté el dolor en la flexión. Primero en McMurray vamos a ver que siempre en una maniobra se tiene que tener una posición inicial y en este el paciente va a estar en decúbito dorsal y la pierna extendida. Cuando empezamos la maniobra, vamos a hacer que el paciente flexione la rodilla y con una mano vamos a sujetar el talón y la otra vamos a sujetar la rodilla en la línea articular o en la interlínea articular. El pulgar tiene que estar por fuera y los dedos en medial. ¿Para qué? Para que este pulgar ejerza fuerza o presión hacia lo que es la interlínea articular y al mismo tiempo que nuestra mano que estaba en el talón está rotando externamente la pierna. Bueno, luego de todo esto, de la rotación, del empuje del pulgar, vamos a extender lentamente la pierna hasta dejarla otra vez extendida. Y si en medio de la extensión escuchamos como un chasquido, el signo va a ser positivo. Y esto va a decir que hay afección en el menisco medial, que puede ser un posible desgarro también. McMurray. Lo que hacemos es coger el menisco, palparlo con nuestro dedo y llevarlo a unos movimientos de flexión combinados con rotaciones de la tibia sobre el fémur. Lo llevo y lo bajo. Lo llevo y lo bajo y siento que crepita o puede doler. Lo subo y lo roto. Lo subo y lo roto. El paciente siente dolor a la presión, dolor al movimiento de flexo-extensión y a la compresión de la tibia sobre el fémur. Básicamente, esas son las pruebas más importantes para las lesiones de meniscos, que nos arrojan un diagnóstico muy preciso. Esa fue la prueba de McMurray. Ahora vamos a ver la prueba de Moragas, que como les mencioné, sirve únicamente para el menisco lateral. Y su posición inicial va a ser en decúbito dorsal, con la pierna en posición de 4 o 4 invertido. Va a ser dependiendo el 4 o 4 invertido, dependiendo de la pierna que estemos evaluando. En esta básicamente vamos a llevar el talón hacia el lado lateral de la rodilla y vamos a formar, como se ve en la imagen, un 4 o 4 invertido. Bueno, vamos a poner nuestro pulgar en la parte de la línea interarticular medial y el índice en la parte lateral. Vamos a aplicar presión medial, lo que también se diría como varo, con el pulgar y vamos a ver si hay una apertura de la interlínea lateral. Vamos a ubicar el índice bajo el ligamento lateral y vamos a extender lentamente la rodilla. Cuando haya dolor o rechazo a lo que es el índice en el ligamento lateral, bueno, como está lateral es del menisco también, vamos a ver que hay una lesión acá. Para explicarlo mejor, porque es un poco complicado, vamos a ver el video. La maniobra de Moragas nos permite realizar el diagnóstico de lesiones del menisco lateral. Con el paciente en decúbito dorsal colocamos el miembro que vayamos a explorar en posición de 4 o de 4 invertido dependiendo de la rodilla investigada. Se ubica el pulgar en la interlínea medial y el índice en la interlínea lateral. Con el pulgar se ejerce presión forzando el varo, provocando así una apertura de la interlínea lateral, lo que permite que el índice se ubique mejor en esta interlínea que se encuentra por debajo del ligamento lateral. Posteriormente se extiende la rodilla con lentitud y si el índice provoca lesión o es rechazado por el menisco lateral, es muy probable que estemos ante una lesión. Básicamente acá se ve que ponemos al paciente en posición de 4, colocamos nuestras manos correctamente en lo que es la rodilla, el pulgar medial, los índices laterales, y al extender lentamente si hay dolor, el signo es positivo y se habla de una lesión de menisco lateral. Bueno, como último vamos a tener la prueba de compresión de Apli, que va a servir para evaluar ambos meniscos. El paciente va a estar echado boca abajo o de cúbito ventral y vamos a hacer que la rodilla haga un ángulo recto de 90 grados. Para la maniobra lo que vamos a hacer es empujar el talón hacia abajo y poner presión sobre este y al mismo tiempo hacer o rotación interna o externa. Si hay dolor en la rotación, el signo va a ser positivo.
Y bueno, depende si es rotación externa, afecta al menisco externo, y si es rotación interna, afecta al menisco interno. Y vamos a ver si es lesión de uno o de otro. No, es al revés. Es al revés. Ah, perdón, doctor, ahí me confundí. A ver, vamos a ver, veamos. A ver. Volumen, volumen. Es todo lo que hay. Creo que se descargó sin volumen. Veamos, veamos. Ahí se ejerce una prueba de distracción. En la anterior era una de compresión. Por eso es que se fija el muslo con la rodilla. ¿Sí? Sí, acá son los estudiantes, ¿sí? Sí, acá me confundí. Cuando es rotación interna y duele es el menisco lateral, y cuando es rotación externa y duele es el menisco mediano. Bueno, estas son nuestras referencias y eso ha sido todo por la exposición. Muy bien, William. Pozo. Bien, ¿quién más va a exponer? Ah, no, ya es 10 y 20 ya. Ahí nos vamos a quedar jóvenes. Delegado. Doctor, Ya, ¿cuándo nos vamos a volver a reunir? ¿Mañana? el día martes, doctor. Martes. Ya, me indicas la hora, por favor, ya, coordínalo con tus compañeros. Ya está bien, doctor, ya le aviso. Ya, mire, este tema es muy interesante. Bueno, todo esto, articular es muy interesante, pero va a ser necesario esto de los videos para poder explicar de mejor manera. Te felicito, William. Ha estado buena la exposición. Y las otras exposiciones que se han tornado un poco áridas porque no hemos recurrido a ese recurso, o sea, no se ve bien, jóvenes. Hagamos un esfuerzo para poder lograr de que nuestras diapositivas sean de ayuda, ¿no? Y recurriendo justamente a los videos, reforzando algunas cosas, para que quede, porque si no, vamos a estar mal. Ya, bueno, jóvenes, ahí nos vamos a quedar, que tengan muy buenas noches, ya con el grupo de exposición. Nos vemos mañana a las 8, ¿ah? Cuarto para las 8. Está bien, doctor. Ya, cuídense mucho, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches.